Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al oírme me ven, por eso se llaman radiovidentes, en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl e incluso los más fieles que nos siguen por Spotify, a veces en diferido. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día martes y ya se escucha el sonido de bandurrias y queltehues de este jardín. Y hoy día quiero cruzar, como lo hago por lo menos una vez a la semana, al patio de la escuela que está muy cerca de donde está mi jardín. Me encanta escuchar el sonido de las campanas, de los niños, la energía que vibra en las escuelas de Chile. Y cada vez que cruzo a esta escuela, me encuentro con ella. Es inevitable, si uno habla de educación, encontrarse con ella. Ustedes saben quién es. La ilustre y gran fantasma, más real que muchos vivos, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Si alguien hizo el elogio de lo que es la nobleza y la potencia de la educación rural, fue Gabriela Mistral. Hay un manuscrito que encontré, escrito en máquina de escribir y además no terminado completamente en la máquina de escribir, porque hay una parte que está con su propia letra. Es justamente un texto de Gabriela Mistral sobre la escuela rural, del cual voy a leer solamente un fragmento. Ella dice: hace algunos siglos, cuando el oficio de enseñar tomó cuerpo y se hizo visible en cuanto a nuevo, a menester, a oficio y finalmente a profesión, cuando este gran asunto comenzó su historia, es probable que nadie haya pensado ni mencionado la libertad en cuanto a base de este magno ejercicio. Todas las profesiones han nacido como nacemos nosotros mismos, pequeñas pero válidas y con unas facciones no acusadas. La primera escuela tal vez haya sido la casa de alguna familia numerosa. La madre habrá sido la primera maestra de una ancha prole. Tal vez esa escuela ultra primaria funcionó en algún patio espacioso de una casa. La bondad de aquella madre generosa tal vez fue invitando a aceptar a la chiquillada del barrio. Parte diciendo Gabriela Mistral sobre el origen de la escuela, dónde empezó. Y luego, más abajo, sigue hablando de lo que pasa con la escuela rural. Dice: no ha ocurrido sino en ciertos lugares privilegiados del mundo, y lo que ha pasado es que cuando aparecieron las escuelas de artes y oficios, más las secundarias, más las universitarias, la pequeña escuela rural perdió mucha de la atención de los gobiernos y en la consideración de la gente, y pasó a ser la segundona. El triste proceso siguió su curso hasta llegar a la situación de hoy. Muchos países del mundo, desde el Asia hasta la América del Sur, la escuela rural y también la urbana no reciben la consideración y menos la protección de los gobiernos, afirma Gabriela Mistral. Y continúa diciendo, vamos a ver si lo alcanzo a leer: el mismo desdén que se da a las aldeas cae sobre estos servidores, los profesores de las escuelas rurales.
el espectáculo de estos dos hechos conjuntos, el olvido de estos pueblecitos y el desdén de sus maestros, se dan la mano. Y ambos representan la loca vanidad de las capitales y las ciudades, dice Gabriela Mistral. Un destino que yo llamaría de parias pesa sobre estas dos criaturas, la aldea y el maestro aldeano. Otro destino de asistencia constante y hasta de derroche es el de las ciudades, locas consumidores de los presupuestos nacionales. Fantástica la afirmación de Gabriela Mistral, el palo que le pega a las megápolis. Ella tenía, ahí el poema de Chile, por ejemplo, ella recorre Chile, pero no pasa, no entra a Santiago, porque no quiere encontrarse, dice, con las criollas y los criollos, santiaguinos, ¿no? Ascenderá en lo rural su pensamiento, su poesía, ojalá lo hubiéramos escuchado más. Pero hay maestros extraordinarios, grandes maestros que han seguido la posta de Gabriela Mistral, verdaderos pioneros de la educación y que están haciendo maravillas en algunas zonas del país. Hemos hablado con varios de ellos aquí en el jardín y uno de ellos es Paulino Pérez, con quien estoy sentado aquí en el banco de la escuela. Él es profesor de educación básica, fue nominado el año 2020 entre los 50 mejores profesores del mundo según el Global Teacher Prize. Es el único profesor, director, todo, parece que cumple todas las funciones posibles dentro de la escuela básica Repollal, que está en la isla Ascensión, comuna de Guaitecas, en la región de Aysén. Paulino, qué gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias Cristian, muchas gracias a la Radio Pauta por esta invitación. Gracias por estar compartiendo en este jardín donde decías muy bien que se escuchan pandurrias, queltehues y algún chucao también por ahí. Suena por el lado derecho que dicen que es buena suerte. Sí, efectivamente. De hecho, el chucao es en realidad el verdadero protagonista de este programa. El chucao es el protagonista de este programa. Ahí se escuchó, sí. Oye, Paulino... Y qué grandes cosas decía, perdón. Sí, dale. Era una adelantada de su tiempo, cosas que dijo hace muchos años, están hoy día muy presentes en la educación rural, muy, muy presentes, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo también. ¿Qué es lo que rescatarías de la reflexión de ella? Lo que rescato es que eso es lo que ella reflexionaba, es una situación que se vive hoy en día, que no se vivió hace 30 años atrás, hace 40, se sigue viviendo hoy en día. Entonces, como que te golpea muy, muy fuerte esta reflexión que hace Gabriela, ¿no? Y que además escribía muy, muy, muy bien. Pero el tema del descuido que existe en las escuelas rurales es latente, y no solamente en temas de formación de profesores, sino que también tiene que ver con temas de investigación. No existen investigaciones que tengan que ver con la educación rural, por ejemplo, hoy en día. Si uno quiere buscar un marco teórico para alguna investigación, tiene que hacerlo desde el extranjero, quizás. De hecho, es así. Y con textos antiguos también. No hay textos actualizados que tengan que ver con la educación rural. Entonces, lo que tú dices, o lo que ella plantea en ese escrito es algo que está muy latente hoy en día. Es paradójico porque si uno piensa, a ver, yo soy fanático de la poesía y a mis auditores los tengo aburridos de tanto citar a poetas a diestra y siniestra. La riqueza del patrimonio cultural más grande de Chile desde mi punto de vista intelectual es su poesía. Son gigantes los poetas chilenos. Y tú ves, la mayoría de la historia de ellos son su infancia, su origen, sus raíces están en lo rural. Nicanor Parra, ¿de dónde saca todo lo que sacó, digamos, para hacer esta revolución en el idioma? Chillán, lo que aprendió, bueno, también Violeta Parra, qué decir de Gabriela Mistral, qué decir de Neruda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la educación rural, entiendo que hay un porcentaje alto, por lo menos un tercio de colegios rurales en Chile. No sé si esa cifra es correcta o no. Y sin embargo, hay muchas cosas que no han cambiado, desde las mallas curriculares no se han adaptado. Un CIMSE, las pruebas con que se miden los niños no debiera ser la misma, como una prueba estandarizada para realidades tan distintas. Bueno, y a través de tu historia queremos entrar y conocer y vivir, no en abstracto, la riqueza de la ruralidad, porque a mí lo que más me ha impactado de tu historia es todo lo que se puede hacer cuando hay épica, cuando hay fuerza, cuando hay entrega, vocación, como en tu caso, todas las posibilidades que se abren que son verdaderamente fascinantes. Lo primero que quiero preguntarte, Paulino, a ver, ¿cómo llegaste tú a la educación? ¿Cómo decidiste estudiar educación? Entiendo quién es oriundo de Chiloé. Sí, de Quellón, Chiloé, el extremo sur de la isla. Sí.
Y bueno, estudié pedagogía porque siempre quise ser profe. O sea, cuando era niño quería ser profe. Además tuve muy buenos profesores también, que me acompañaron durante toda mi enseñanza básica, media, los recuerdo con mucho cariño. También tuve profesores donde hice práctica profesional que también me cambiaron la visión de profe y que son gente muy inteligente y que los admiro mucho. Y siempre me gustó mucho, no sé, la ciencia, el arte, la educación ambiental, la educación física, me gusta mucho también, la música. Y quería hacer algo de mi vida que me llevara a hacer eso siempre, que todos los días tenga que hacer algo relacionado con esas cosas que a mí me gustan hacer. Entonces, eh, viendo los pros y los contras de ser profesor, mientras pensaba que estudiar, decidí hacer lo que me gusta, más de lo que me pueda llevar a ganar mucho dinero, sino que lo que me mantenga a mí contento y feliz siempre. Entonces, ese fue el motivo por el cual estudié pedagogía. Paulino, entiendo que hay un maestro, el maestro Leiva, que te enseñó algunas cosas importantes, te transmitió tal vez esa primera pasión o vocación por la pedagogía y sobre todo por el trabajo en el mundo rural, que es de una escuela, de una comunidad huelliche en Quellón. Cuéntanos quién era él y cómo te marcó él. Bueno, tuve la suerte de caer en su escuela como estudiante en práctica de la universidad y más que lo que él me haya dicho personalmente, era lo que yo veía en él haciendo. Eso fue lo que a mí me marcó mucho el futuro como profesor. No es que él me diga, mira, hazlo así o hazlo de esta forma, sino que yo veía a él haciendo. Lo veía a él siendo atento con las personas, o considerando el contexto como parte favorable de tu trabajo y no como el motivo de algo negativo, que es lo que suele pasar con la educación rural. Siempre se dicen cosas negativas de la educación rural. ¿Qué tiene malo ciencia? ¿Que se cierran las escuelas? ¿Que no hay cómo llevar a los niños? ¿Que no es sustentable? Etcétera, etcétera. Entonces siempre se recalcan las cosas malas y hay documentos de cosas malas. Pero esta persona me llevó a ver el lado positivo de la educación rural, que tiene muchas cosas, sobre todo el contexto. Entonces, de esa forma, lo único que tuve que hacer es quizás replicar en un poco lo que él pensaba y lo que él hacía en esta escuela en la que estoy hoy en día. Paulino, entiendo que tu primera pega de profesor fue en Melinca, ¿no? Y que duraste un tiempo ahí y de pronto el alcalde te manda, te manda a Repollal, y claro, tú lo viviste casi como una especie de, como si te hubieran exiliado, es decir, preguntarte qué pasó, por qué me mandaron a este fin de mundo, digamos, si yo estaba en Melinca haciendo clases. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Repollal y con qué te encontraste cuando llegaste ahí? Bueno, como bien decías, trabajé 4 años en Melinca, donde hacía mi trabajo lo mejor que podía. Yo recibí la posibilidad de trabajar y me vine sin saber cuánto iba a ganar, si es que no sabía dónde iba a vivir. Tomé el barco el día sábado y el lunes estaba trabajando. Y traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Trabajé con varios talleres de bandas, de deporte, profesor jefe de primero básico, de cuarto básico cuando llegué. Entonces siempre trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Y dentro de la isla está la otra escuela, que es la escuela de Repollal, que está a 14 kilómetros, y que es una escuela que está descuidada, digamos, no solamente en temas de infraestructura, sino que también en temas de calidad en general. Y el alcalde vio estos quizás tintes de liderazgo en mí, que yo tampoco sabía que los tenía, solamente era motivado nomás para hacer mi trabajo. Así que me envió para esta escuela. Y yo lo tomé así también, como quizás casi como un exilio, como tú decías, pero más que eso, pensé en que esta escuela no se podía cerrar mientras yo sea el encargado. Ya está bien que el otro año cerrábamos porque había un poco de estudiantes, que eran 7, después quedaban 4 o 3, porque salían de sexto los niños, pero no quería ser yo el responsable o quien estuviera justo, la escuela se cerró cuando estuvo el profesor Paul. No. Entonces, para evitar eso, tuve que hacer muchas otras cosas que me llevan hoy día, 10 años después, a que esta escuela no se haya cerrado, que continúe funcionando. Entiendo que esto fue el 2013 y que en Repollal no había ni luz, ¿no?
¿Cuántos niños eran? ¿Cuántos niños eran? Eran 7 niños, si no me equivoco. Y claro, no había luz porque no había luz ni en la escuela ni en ninguna parte. No teníamos luz eléctrica nosotros. Y de hecho en el pueblo de Melinca también había luz eléctrica muy pocas horas al día. Creo que eran 6 horas al día que había luz eléctrica en esos años. Y yo me vine a esta escuela cuando no tenía luz eléctrica. Tenía un motor auxiliar que emitía más contaminación acústica, entonces debíamos prescindir de él. Y no tenía, bueno, tenía muy pocas cosas. Pero lo peor es que no tenía estudiantes, porque la escuela se mueve con los niños, más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo conseguiste que llegaran los estudiantes a clase? Bueno, la primera semana fue un poco terrible porque los niños no vinieron a clase, ninguno. Los esperé y no vinieron a clase. Entonces tuve que ir a ver a los papás, a las casas, a ver cuál era el problema o la necesidad también, o qué era lo que ellos planteaban. Así que nos juntamos aquí en la oficina, después de unas conversaciones un poco fuertes, digamos, con la comunidad. A nadie le gusta que le lleven al profe, a su profesor. Entonces me dediqué a escucharlos muy bien y tratar de entender cuál era la necesidad de la gente, qué era lo que ellos querían, y eran cosas súper simples, cosas que se podían hacer, eran objetivos muy alcanzables. Por tanto, planteé poder llegar a esos objetivos y llegamos. Y cuando tú ya eres creíble, cuando ya tus palabras valen, la gente empieza a confiar más en ti y empieza a enviar a los estudiantes. Y bueno, se trascendió y ahora ya vienen muchos más niños del pueblo de Melinca que niños de Repollal, que ya quedan muy poquitos. Así que el 70 o el 80% de la matrícula que tengo hoy en día es niños que viajan 14 kilómetros al día y 30 kilómetros porque viajan de ida y de vuelta para venir a esta escuela. Paulino, a ver, esta escuela que al comienzo no había luz, no habían alumnos, bueno, y tú la transformaste de alguna manera en un oasis, es como el desierto y de repente aparece el oasis y empiezan a florecer distintas especies, por decirlo así, los árboles, las flores. A ver, cuéntanos un poco en qué consistió la transformación, cuál fue tu metodología de trabajo, cuál fue tu proyecto. Bueno, siempre yo creo que la educación hay que tener un proyecto, no un proyecto abstracto, no tiene por qué ser un proyecto teórico, sino un proyecto educativo. ¿Cuál fueron los cimientos y las bases de ese proyecto de tu trabajo? ¿Cómo se fueron dando estas transformaciones para llegar además a tener buenos resultados, como avanzar a los primeros lugares en concursos de letreo en siglas en inglés y otros resultados interesantísimos que han ocurrido ahí? El proyecto es, en el fondo, entregarle a la comuna de Huayteca una alternativa educativa, que no sea la única opción el Liceo de Melinca, sino que la Escuela de Repollal también sea una opción para las familias que vivimos en esta isla. Porque antes de que yo llegara a este colegio no era una opción venir a Repollal. La gente de Repollal solamente estudiaba acá y fue una escuela que nace el año 44, que llegó a tener 49 estudiantes, porque eran todas personas de la comunidad. Pero se fue apagando y se fue yendo las personas. Pero el proyecto era ese, y es ese, es que se transforme esta escuela en una alternativa adicional a la del liceo. Y para poder lograr eso, hubo que buscar y gestionar recursos para poder tener una escuela de calidad. Aunque la definición de calidad de educación no existe, pero entiendo que la calidad va desde las relaciones entre las personas, como también el espacio que tú le brindas a los estudiantes y los desafíos que tú le das todos los días. Entonces me dediqué a buscar instituciones que nos puedan ayudar, profesionales que puedan venir a trabajar con nuestros estudiantes, que es el centro de todo, de que puedan evaluarlos, que podamos ver cuáles son sus principales necesidades, así como los médicos, ¿no? Que diagnostican primero y después te dan la receta. Aquí hicimos casi un trabajo similar. Vimos cuáles eran las necesidades de cada uno de los estudiantes con nombre y apellido. Y vimos cómo nosotros los podíamos ayudar a ellos. Y no solamente con gente que pueda contratar el municipio, que también ha estado siempre pendiente de esta escuela, independiente de los 4 alcaldes que han pasado. Todos tienen el mismo color de la educación, entonces eso también es importante para nosotros, porque confiamos en la municipalidad, confiamos en ellos, y ellos siempre han estado con nosotros. Así que esta búsqueda de recursos, no solamente es de parte del municipio, sino que también de la gente de la comunidad y la gente también de la región, hizo que nosotros tengamos muchos proyectos que hicieron que esta escuela sea novedosa para los niños, que siempre tengan algo entretenido que vivir.
Entonces eso no se puede lograr solo. El trabajo, claro, si bien es cierto, tú dices que después estoy solo y así en muchos ámbitos, pero hay muchas personas que están detrás de nosotros, muchas personas, y que están al lado también, así, en ese sentido, desde adultos mayores hasta los mismos asistentes de educación y el compromiso que tienen todos en este colegio. Así Paulino, tú partiste ahí como unidocente, un profesor, director, fuiste todo, luego ya se fue armando, entiendo que se fueron agregando otras personas y ya tienes un equipo pedagógico, pero es interesante porque claro, si uno mira, primero hubiera mirado este lugar, Repollar lo habría visto como un lugar aislado, todas las dificultades, llueve todo el año, entiendo, a mí me encanta la lluvia, pero es una lluvia tenaz que plantea dificultades, etcétera, o sea, puros elementos negativos. Sin embargo, lo interesante, y me parece que pues, parte de lo que tú hiciste fue aprovechar el contexto propio de natural de los niños que vivían ahí para aprender o generar nuevos proyectos. A ver, este es un lugar, entiendo, que tiene historia, hay conchales milenarios, ahí hubo comunidades huilliches, bueno, sitios de buceo, es un lugar bello, naturaleza, ballenas. A ver, ¿cómo fue que incorporaste el contexto y lo transformaste en un elemento positivo para el proyecto educativo, para tu trabajo pedagógico? El trabajo con los niños es el que te da quizás esa motivación, porque quizás para un adulto el ver un conchal o ver un bosque de cipreses, incluso ver ballenas en el océano, quizás no es tan novedoso o tan extraordinario. Pero cuando a un niño lo educas así, desde muy temprana edad, le dices que son cosas importantes, que el contexto es importante, que la historia es importante, pero de una manera vivencial, ahí es donde realmente se produce la educación. Entiendo yo que no es lo mismo enseñar un conchal a través de una guía que ir al conchal y revisarlo y verlo por tus propios ojos, o ver una ballena, o ver las partes de una ballena en un libro de ciencia, que tomar un bote y en 15 minutos estar viendo, o verlas desde el mirador, etcétera. El contexto para nosotros es un aliado, totalmente. Y así debería ser, y de hecho, en las escuelas rurales, porque en el norte hay un contexto distinto, en el centro del país, en la cordillera, en el sur. O sea, en realidad debiera ser en toda la educación. No debiera hacerse educación de espaldas al lugar donde vivimos, de espaldas al contexto geográfico donde vivimos. El contexto es un aliado, no el motivo del cierre. Desde luego. Paulino, hablemos un poco de las ballenas. Entiendo que ustedes trabajaron con una fundación, que llegaron expertos balleneros, trabajaron con los alumnos. Me parece fascinante eso y debe ser único en el mundo. A ver, esa experiencia educativa. Te hablaba de que nosotros trabajamos con el Centro Fundación Meri en clases presenciales aquí en estas escuelas. Vinieron los profesionales científicos a trabajar con los niños. Trajeron cosas muy interesantes, vinieron muchas veces. Y después nosotros fuimos al centro científico en Merimoyu, que es una reserva hermosa, preciosa. Y fuimos junto a otras escuelas del litoral también, no solamente a trabajar con las ballenas, sino que a trabajar también sobre usos hídricos, a trabajar sobre plantas, animales, etc. Pero a eso me refería quizás con el trabajo colaborativo de estas instituciones, porque nos agarró el bichito de las ballenas, y aparte que las tenemos aquí muy cerca de nuestro, y seguimos trabajando en la importancia que tienen ellas para la vida, para todo. Así que fue una experiencia muy buena y todavía mantenemos el contacto. Ya no, me parece mucho que no trabajan con escuelas de la región de Aysén, pero sin embargo les sigo escribiendo y les sigo insistiendo de que estas actividades tienen que permanecer, no tiene por qué la pandemia cortar todo. Ha sido difícil retomar todo lo que nosotros teníamos. Oye, Paulino, ¿cuál es el corazón de tu modelo educativo sobre el que tú trabajas, tu modelo educativo pedagógico? Y ejemplifícalo un poquito. Tiene que ver con involucrar a la gente, a las personas en la educación de los niños. No solamente el profe, el que enseña en el aula, sino que hay muchas cosas que pueden enseñar los niños, que pueden hacer la educación novedosa. Desde el trabajo con adultos mayores, por ejemplo, desde el trabajo con instituciones públicas, instituciones privadas.
Y todo relacionado con los objetivos de aprendizaje, en el fondo es eso. Como te digo, aquí necesitamos a toda la comunidad para educar a los niños, no solamente el profe Paulino el que está educando. Yo quizás gestiono bastantes cosas, muchas cosas que van en relación al desarrollo de la habilidad de los niños. Pero en el fondo, yo no sé de baile, por ejemplo, que puede ser algo interesante para los niños, tiene que ver con un tema cultural, pero hay personas que saben hacerlo y que yo las contacto y que lo hacen por mí y lo hacemos en conjunto. Entonces, a eso me refiero, con que para un profe buscar la relación que existe entre las personas, los objetivos de aprendizaje y los niños es como el desafío más grande. Y cuando llegas a lograrlo, realmente se nota en los niños. Y se nota, por ejemplo, en la alegría que tienen los niños al llegar a la escuela. Se nota en los índices de asistencia, casi el 100%. Ese tipo de cosas se nota en el índice de aumento de la matrícula también. Entonces, llegar al tope de matrícula no fue fácil, pero es el trabajo que hemos hecho entre todos, no solamente del profesor Paulino. Estoy hablando con Paulino Pérez, caminando aquí en el patio de la escuela, aprovechando este espacio del recreo para poder conversar. Paulino, también entiendo que entre las actividades que han hecho de conectarse o reconectarse con el ambiente, han hecho trekking con los alumnos. Trekking por el sendero del Líquen, eso suena muy bonito. Cuéntanos, ¿de qué se trató eso? Pero nosotros trabajamos desde el animal más grande del mundo, que es la ballena azul, que existió en la historia, hasta esta simbiosis entre un alga y un hongo que es el líquen, y que es un bioindicador de un ambiente sano y puro como el que tenemos aquí en las Huaytecas. Y hay muchas especies de líquenes, y se puede hacer muchas cosas con ellos, desde hacer fuego hasta teñir la lana, por ejemplo. Y tenemos un sendero donde podemos ver muchas especies de líquen, no solamente los árboles, sino que las piedras también. Y resulta interesante ver su forma y ver cómo esto crece de manera tan natural aquí en esta isla pura y sana. Y lo vemos con una lupa, también vemos todos los detalles de la estructura, de esta gran variedad de líquenes que existen. Y es novedoso para los niños porque además se insertan en un bosque que es oscuro, como el que está aquí atrás del patio, que vamos a ir en un rato, espero. Se cierra el bosque, se siente la temperatura cuando baja y los niños también se ponen en ese papel de guardar silencio, de escuchar la naturaleza, de poder observar la naturaleza y de sentir la naturaleza también, cómo te envuelve, cómo es importante este espacio, cómo es importante la sombra de un árbol, cómo es importante escuchar también las hojas o esa melodía que existe entre las hojas y las olas del mar. Entonces, es realmente muy entretenido poder hacer esos senderos que tenemos aquí al lado del patio, y que también vamos a hacer otros senderos hacia un cerro, que es el Cerro Vértigo, que ese nombre se lo puso un estudiante que le daba mucho subir a ese cerro, y como no tenía nombre, le pusimos el Cerro Vértigo. Qué bueno. Oye, lo que acabas de describir lo que acabas de describir de experiencia, de esa inmersión en el bosque, hoy día que está tan de moda los baños de bosque, han aparecido libros sobre eso. Bueno, uno dice, tantos niños que viven aparentemente en lugares más privilegiados, incluso en las grandes ciudades, sin embargo, no tienen acceso a estas experiencias. Al revés, uno podría decir que son niños deprivados de esta experiencia vital que tú acabas de describir, una experiencia potente, profunda, marcadora en la vida. Paulino, en los últimos minutitos que nos quedan, daría para seguir conversando y caminando contigo, haciendo trekking por los senderos del Líquen, metiéndose en los bosques, observando las ballenas, etcétera. ¿Cuál de las experiencias? A ver, primero lo que te quiero preguntar, ¿hay una experiencia que hayas tenido en tu tarea de profesor y director de esta escuela que haya sido relevante y que pudieras compartir con nosotros, que tú recuerdes? Una experiencia, a lo mejor con un niño, con alguien, que sea importante contar o compartir. Quizás una experiencia importante es una vez que no supe cómo tratar a un estudiante, no sabía cómo hacerlo, que era un estudiante que de un rato para otro botaba las mesas y tiraba cosas y no tenía idea cómo hacerlo.
Así que opté por acudir a sus compañeros de curso, a sus propios amigos. Y en el fondo yo hablé primero con los estudiantes, le dije, ¿sabe que vamos a hacer esto? No le voy a decir el secreto de que después, pero le voy a decir lo que pasó. Fue que estos estudiantes me ayudaron a que el niño realmente cambiara su comportamiento, pero no pensando en él mismo, de que si yo hago algo mal, a mí me van a sancionar de alguna forma, sino que lo hice tratando de quizás dar vuelta a ese pensamiento en el niño y decirle, bueno, si yo hago mal algo, en el fondo mis compañeros también van a ser perjudicados. Entonces traté de que el niño piense más que en sí mismo, sino que piense en el ambiente que estábamos viviendo todos, en el contexto escolar. Y fue así, los niños me ayudaron en eso, y cuando vimos el cambio positivo que tuvo este estudiante, nos sentimos muy felices porque después fue él mismo quien nos representó en el Spelling Bee, siendo campeón de letreo en inglés. Entonces fueron cambios súper positivos que cuando al momento de tener esa frustración de no saber cómo hacerlo, de no tener algún texto para poder buscar una solución, acudir a los propios compañeros de curso y que ellos también entiendan lo importante que es que las personas nos preocupemos por los demás, y no solamente de uno mismo, sino que tener esa preocupación desde muy niño y que eso da resultados, también es una gran enseñanza de vida. Así que fueron los propios estudiantes quienes me ayudaron. Paulino, ¿algún sueño, algún desafío en relación a la tarea que estás haciendo en la escuela, en esa escuela rural ahí en Repollal, en la isla Ascensión, en la comuna de Las Guaitecas, en la región de Aysén? Sí, por supuesto, tengo sueños muy grandes aquí y necesito que esta escuela siga creciendo. Yo no quiero decirle de nuevo a los apoderados que no puedo recibir a los estudiantes, y me ha tocado este año hacerlo más o menos 7 veces, o tener a 7 personas en lista de espera, y solo por el hecho de que esta escuela no es más, que el aula de clase no es más grande. Entonces ya hay un proyecto con la Municipalidad de Guaitecas donde esta escuela va a tener un segundo piso con una sala de clase, con baño y oficina, etcétera, una inversión bastante grande, y se está realizando, ya hay estudios y hay planos, y he visto planos digitales donde se ve una escuela con un segundo piso muy bonita. Pero mi intención es esa, es que la escuela siga creciendo, y que llegue a los 30 niños, a los 40 niños, y que se forme ya esta teoría de acción, que ya sea algo que se haga siempre, independiente de que si yo estoy acá o no estoy acá. Creo que esta escuela sigue creciendo, independiente del profe que esté a cargo. Ese es el sueño de un profesor que ha dedicado su vida, que llegó a esta isla, a este lugar, a Repollal, cuando no había luz y cuando no había alumnos. Como la fábula del escritor francés Georges Genot, el hombre que plantaba árboles, un hombre que logra hacer un oasis, un bosque en un lugar donde no había, plantando semillas. Lo mismo ha hecho Paulino Pérez en estos años, profesor de educación básica, sembrando con sus propios niños, o sembrando en los niños, siendo sembrado por los niños, no sé. Paulino, muchas gracias por esta preciosa historia llena de esperanza, que nos llena de energía, nos carga en realidad, y nos devuelve el sentido profundo de lo que es la educación, desde un lugar bello, de lo más bello de Chile, ahí en la comuna de Guaiteca, en la región de Aysén. Gracias por haberme acompañado esta tarde en el patio de la escuela desde el jardín. Muchas gracias por la invitación, gracias a la radio, y bueno, a los profes, motívese, ¿no? Sí. Después de escucharte a ti, creo que no hay excusa para no motivarse, ni hay que buscar echarle la culpa al empedrado. Hay que ponerse las pilas y desde la mística, desde la fuerza interior, de las convicciones pedagógicas, construir, hacer patria como tú lo has hecho. Agradecer a todos los que nos están escuchando, si hay profesores, por supuesto que también. Escríbanos, mándennos sus opiniones, sus sensaciones. Con Fundación y la Raza le hemos hecho este caminar de conversar aquí, en el patio de la escuela, con profesores innovadores, profesores que están mostrando que es posible hacer buena educación, y sobre todo desde territorios llenos de riqueza propia. Muchas gracias, nos encontramos mañana. De todas maneras, Paulino. Los niños son ahora, eso decía Gabriela, los niños son ahora. No, eso ahora. Yo creo, eso, son ahora, no mañana, no ayer. Eso no. Creo que los profesores lo tienen completamente claro, y sobre todo tú, Paulino. Muchas gracias, Paulino, un abrazo grande
Saludo a toda tu comunidad, a todos tus profesores, a todo el equipo educativo y también a los alumnos de la Escuela Básica Repollar. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de